Todo empezó hace 6 meses. Acababa de salir del posgrado con una maestría en historia, una montaña de deudas que me provocaban ataques de ansiedad cada noche y un currículum que todos los museos y universidades en un radio de 3 estados ignoraban. Estaba solicitando trabajo en todo, comercio minorista, entrada de datos, barista. Estaba a 2 semanas de tener que volver a rastras a la habitación de invitados de mis padres cuando vi el anuncio. Era discreto, publicado en una bolsa de trabajo académica de alta gama en la que había olvidado que tenía cuenta. Auxiliar de archivística. La fundación. Discreción, precisión y una capacidad excepcional para recordar son primordiales. No se requiere experiencia formal. Remuneración generosa. Generoso, era quedarse corto. El salario que anunciaban era superior al que ganaban mis padres juntos. Pensé que era una rata o una estafa. Pero estaba desesperado, así que pulí mi currículum y lo envié, sin esperar respuesta. Me llamaron al día siguiente. La mujer al teléfono tenía una voz suave, pero con cierta gravedad. No me preguntó por mi experiencia ni por mi título. Me hizo una serie de preguntas raras. Cuando tenías 10 años, ¿qué estampado tenía el papel pintado de la cocina de tu abuela? Describe la portada del tercer libro que ves al imaginar la estantería de tu infancia. ¿Cómo se llamaba la señal de la calle que pasaste justo antes de girar hacia tu calle actual esta mañana? Por suerte, mi cerebro es simplemente pegajoso. Los detalles se le pegan, y sea ciencia cierta que es algo fotográfico, sensorial. Puedo cerrar los ojos y caminar por la casa de mi abuela, sentir el fresco linóleo bajo mis pies, oler el popurrí que guardaba en un cuenco en el aparador. Respondí a sus preguntas, y ella dijo, por favor, preséntate en esta dirección mañana a las 9 en punto. Vístete para una entrevista. La dirección era un monolito del centro. Un rascacielos sin nombre en la fachada, solo un elaborado símbolo entrelazado sobre las pesadas puertas de bronce que parecían un nudo estilizado. El vestíbulo era una caverna de mármol y silencio. El aire era fresco y quieto, como una catedral. Un hombre con un sencillo traje gris, perfectamente entallado, me recibió y me condujo a un ascensor, luego a una planta sin botón. Usó una llave. La entrevista fue con un hombre al que ahora solo conozco como el supervisor. Era intemporal, con ojos claros que parecían mirarme directamente. Me explicó el trabajo. Era sencillo, dijo. Engañosamente sencillo. Cada día, me darían una sola fotografía. Mi tarea era estudiarla de 9 a 5. Debía absorberla. Grabar en mi memoria cada detalle. El juego de luces, la textura de la imagen, las expresiones de los rostros, las costuras de un abrigo, las grietas de una acera, el reflejo en una ventana. Te convertirás en el registro viviente, dijo con voz grave. No escribirás nada. No harás copias. No hablarás de tu trabajo con nadie. A las 5 en punto, recogeré la fotografía y verás cómo la incinero. El lema de la fundación es, Quaedam optime memorandum. Hay cosas que es mejor recordar. Era el trabajo más extraño del que había oído hablar. Pero la deuda pesaba sobre mí, y el número del contrato que deslizó sobre el escritorio de caoba podría cambiarme la vida por completo. Firmé. Mi espacio de trabajo estaba en una enorme sala circular que parecía un panóptico. Docenas de cubículos de madera idénticos estaban dispuestos en anillos concéntricos, todos frente a un pilar central. Cada cubículo era una pequeña cabina de 3 lados con una silla cómoda, un escritorio y una sola lámpara. Había quizás otras 30 personas en la sala, pero el único sonido era el suave roce de la ropa y el zumbido sordo y omnipresente del control de temperatura del edificio. Nadie hablaba. Ni siquiera se miraban. Todos eran como yo, cabizbajos, concentrados con una intensidad casi desconcertante. Tenían la misma mirada que veía en el espejo cada mañana, una mezcla de inteligencia y silenciosa desesperación. La primera fotografía era de un salón de baile polvoriento y vacío. Yesería ornamentada y desconchada en el techo. Una única lámpara de araña, cubierta de telarañas. La luz del sol se filtraba a través de una ventana arqueada y mugrienta, iluminando un universo de motas de polvo danzantes. Eso era todo. Durante 8 horas, simplemente, miré. Memoricé cómo caían las sombras, el patrón específico de las manchas de agua en la pared del fondo,
el número de colgantes de cristal que faltaban en la lámpara, 17. A las 5 de la tarde, llegó el supervisor, tomó la foto con unas tenazas y lo seguía a una pequeña habitación insonorizada que contenía un horno moderno y elegante. Lo abrió, metió la foto y pulsó un botón. Un suave zumbido, un destello de luz naranja, y desapareció. Me saludó con la cabeza y me fui a casa. Los días se pusieron en ritmo. Una nueva foto cada mañana. Una fiesta de bodas de los años 20, con la sonrisa de la novia un poco forzada. Una fábrica mugrienta, hombres con gorras planas mirando con tristeza una maquinaria. Un tramo desolado de carretera al anochecer, un solo coche abandonado con la puerta abierta. Un mercado abarrotado en una ciudad que no pude ubicar, rostros borrosos por el movimiento, salvo el de un niño pequeño que miraba directamente a la cámara, con una expresión completamente vacía. Todos estaban sin etiquetar. Sin fechas, sin lugares, sin contexto. Solo instantes, congelados y en silencio. Mis colegas seguían siendo fantasmas. A veces asentíamos, en el ascensor o en la estéril sala de descanso donde calentábamos en el microondas nuestros tristes y solitarios almuerzos. Pero nunca hablábamos. Era una regla, y una regla poderosa. Era como si todos fuéramos parte de una silenciosa orden monástica. Vi a una mujer que no podía ser mayor que yo, pero sus ojos tenían la mirada atormentada y distante de un veterano de guerra. Un hombre mayor siempre se frotaba la sien izquierda, un movimiento constante y rítmico, mientras miraba sus fotos. Todos éramos islas. Los sueños comenzaron después de un mes. Al principio, eran solo ecos. Soñaba que estaba de pie en el polvoriento salón de baile y podía oler la decadencia y la podredumbre seca. Oía el eco tenue y fantasmal de un vals. Me despertaba sintiéndome inquieto, pero lo ignoraba. Mi trabajo consistía en contemplar imágenes todo el día, por supuesto que se colaban en mi subconsciente. Pero se hicieron más fuertes. Después de una semana memorizando la foto de una familia con el rostro sombrío en un porche hundido en lo que parecía el Dust Bowl, tuve un sueño en el que yo era el padre. Podía sentir la madera áspera y astillada de la barandilla del porche bajo mi mano, el polvo entre los dientes, el hambre desesperada y persistente en mi estómago. Sentía un amor desesperado y protector por la mujer y los niños a mi lado, un amor tan feroz y doloroso que me dolía el pecho al despertar. El día que estudié la foto de la entrada de una mina derrumbada, pasé la noche soñando con la oscuridad. El peso opresivo de la tierra sobre mí, el sabor a polvo de carbón, el frío helado y subterráneo que se te mete en los huesos. Oía los gritos de otros hombres, ahogados y aterrorizados, y el gemido de la roca al moverse. Desperté jadeando, con el pijama empapado en sudor y la garganta irritada por los gritos atrapados en mi mente dormida. Esto se convirtió en la nueva normalidad. Cada noche, era una turista en la tragedia de otra persona. Era un soldado en una trinchera, con el barro pegado a mis botas, el olor a cordita y el miedo impregnando el aire. Era una mujer solitaria en un faro, con los vientos de tormenta aullando a mi alrededor como una bestia hambrienta, las olas rompiendo contra la piedra con la fuerza de balas de cañón. Fui testigo de accidentes de coche, incendios, discusiones impregnadas de una rabia silenciosa y venenosa. Vivía 100 vidas diferentes, y ninguna de ellas era la mía. Mi propia vida empezó a sentirse delgada e irreal. Caminaba hacia el supermercado y la textura del pavimento moderno me parecía extraña, ajena. Los colores brillantes del pasillo de cereales parecían estridentes y chillones comparados con los mundos sepia y blanco y negro que habitaba cada noche. Mis propios recuerdos empezaron a volverse borrosos. Tenía que concentrarme mucho para recordar el nombre de mi compañero de cuarto en la universidad, pero podía decirte el patrón exacto de las manchas de óxido en el casco de un naufragio que había estudiado durante 8 horas 3 semanas antes. La primera grieta importante apareció un martes. Había pasado el día con una fotografía particularmente inquietante. Era una esquina, de finales de los 70, a juzgar por los coches y la ropa. Había una multitud reunida, mirando algo fuera de cuadro. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa y curiosidad morbosa. Pero mi atención, durante 8 horas, había estado en un hombre al final de la multitud. Era más joven, quizá de 20 y pocos años, con un bigote espeso y una chaqueta vaquera. No estaba mirando lo que fuera el evento principal. Miraba hacia otro lado, pálido, con los ojos abiertos, presa de un terror específico y personal. Era el único que parecía realmente asustado.
Esa noche, de camino a casa, lo vi. Estaba esperando para cruzar la calle, y él estaba al otro lado. Mayor, claro. Tenía el bigote canoso, la cara surcada por los 40 y tantos años que le quedaban. Pero era él. Los mismos ojos separados, la misma forma de la mandíbula. La chaqueta vaquera había desaparecido, sustituida por un abrigo de tuid arrugado, pero era inconfundiblemente el hombre de la fotografía. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. Tenía que ser una coincidencia. Un efecto de la luz, mi cerebro sobreestimulado haciendo conexiones que no existían. Pero entonces giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos a través de los 4 carriles de tráfico. Su rostro lo reconoció. Y entonces, horror. La misma expresión de la fotografía. Un terror crudo y desgarrador que parecía absorber todo el aire que nos separaba. Me miró como si fuera un fantasma. Como si fuera precisamente aquello de lo que había estado huyendo en aquella esquina hacía tantos años. Se tambaleó hacia atrás, se dio la vuelta y prácticamente echó a correr, desapareciendo entre la multitud de la noche. Me quedé allí un buen rato, mientras los semáforos cambiaban de rojo a verde y de nuevo a rojo, el mundo giraba a mi alrededor mientras el mío se detenía de golpe. Fue entonces cuando la paranoia empezó de verdad. El silencio del archivo, antes apacible, ahora parecía depredador. La hiperconcentración de mis colegas ya no parecía dedicación profesional, parecía un intento desesperado de mantener algo a raya. Empecé a observarlos con más atención. El hombre que se frotaba la sien, a veces le temblaba la mano, extendiendo los dedos como si intentara protegerse de algo. La mirada atormentada de la joven se dirigía de vez en cuando a un espacio vacío en su cubículo, conteniendo la respiración un segundo antes de obligarse a volver a la foto. Tenía que saber qué estaba pasando. Rompí la regla de oro. Esperé al hombre que me frotaba la sien en la sala de descanso. Estaba calentando en el microondas un recipiente con lo que parecía arroz blanco. Me acerqué a él con el corazón latiéndome con fuerza. Disculpe, dije, con la voz oxidada y fuerte en la habitación silenciosa. Se estremeció. No se giró, sino que retrocedió, golpeando la espalda contra la encimera. Me miró con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Agarró su arroz, mientras el microondas pitaba insistentemente, y casi salió corriendo de la habitación, sin hacer contacto visual ni una sola vez. No dijo ni una sola palabra. El mensaje era claro. No hablamos. No podemos hablar. Tal vez no se nos permite hablar, o tal vez simplemente tenemos demasiado miedo de lo que pueda pasar si lo hacemos. Entonces la gente empezó a desaparecer. Un lunes, el cubículo a mi izquierda estaba vacío. El hombre que estaba sentado allí, un tipo tranquilo con el pelo ralo, simplemente, se había ido. Nadie lo mencionó. Su escritorio estaba vacío, como si nunca hubiera existido. 2 semanas después, la mujer de la mirada atormentada también se había ido. Su cubículo también estaba limpio. No había ningún memorando interno, ninguna tarjeta de despedida, solo un vacío silencioso y creciente en nuestras filas. ¿Los habían despedido? ¿Renunciaron? ¿O era algo más? Estaba perdiendo el control. Mi apartamento ya no me pertenecía. Captaba un movimiento fugaz con la vista periférica y, al girarme, veía una sombra que parecía la de un soldado con gabardina. El aroma a ozono y lluvia llenaba mi sala en una noche despejada, un eco fantasmal de la foto de un árbol alcanzado por un rayo. El descubrimiento, si es que se le puede llamar así, llegó la semana pasada. Me senté en mi escritorio y mi mano rozó algo pegado con cinta adhesiva en la parte inferior. Era un pequeño trozo de papel doblado. Se me heló la sangre. Parecía deliberado, clandestino. Esperé a que dejaran de temblarme las manos y lo guardé en el bolsillo. Pasé el día en un estado de fuga, mirando la foto de una solitaria rosa negra marchita tirada en una calle adoquinada, con la mente completamente concentrada en la nota que llevaba en el bolsillo. Esa noche, en la intimidad de mi apartamento, la desdoblé. No era una nota, no en el sentido tradicional. Era solo una cadena de caracteres alfanuméricos, A7B13C9D1E4F8. No tenía ni idea de qué significaba. Un código. Una dirección web. Entonces lo recordé. Cada archivista tenía una pequeña caja fuerte personal en el vestuario,
para objetos de valor. Creábamos nuestras propias combinaciones. Pero esto no parecía una combinación. Parecía un número de serie. O una llave. Al día siguiente, observé el cubículo de la mujer de la mirada atormentada. Seguía vacío. Me arriesgué. Después de que todos se fueran, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, fui al vestuario. Encontré su taquilla. Junto al dial de la combinación había una pequeña cerradura casi invisible. Era una llave de emergencia. Tenía que ser. Busqué una llave, pero entonces hizo clic. La secuencia era una contraseña para la cerradura digital de su caja fuerte. La escribí. Se oyó un pitido suave y un clic fuerte. La caja fuerte estaba llena de papeles. Recortes, cuadernos, hojas sueltas con una letra frenética y desgarradora. Era conocimiento prohibido. Lo único que se suponía que nunca, jamás, debíamos hacer. Ella lo había estado anotando todo. Lo cogí todo, lo metí en mi bolso y corrí. He pasado los últimos 3 días estudiando sus notas. No es una narración única y coherente. Es la investigación fragmentada y desesperada de una mente brillante y aterrorizada. Hay recortes de revistas históricas desconocidas, impresiones de foros de física y páginas de su propia síntesis. Y por fin lo entiendo. Según sus notas, ciertos momentos, ciertos lugares, están tan saturados de trauma, violencia o alguna emoción poderosa y paradójica, que crean una especie de cicatriz en la realidad. Una resonancia. Usó muchos términos que apenas entendí: entrelazamiento cuántico, bucles de retroalimentación temporal, resonancia mnemotécnica. Pero el término que no dejaba de dar vueltas, el que había garabateado una y otra vez en los márgenes, era genius loci. Espíritu del lugar. Pero había añadido su propio calificativo, genius loci malignum. Estos no son solo recuerdos de sucesos negativos. Son los sucesos mismos, aún resonando. Son momentos que se han vuelto conscientes, depredadores. Un asesinato tan brutal que se imprimió en la habitación, y ahora la habitación misma arremete contra cualquiera que entre. Una paradoja, como un hombre que aparece en una fotografía de la unidad de su abuelo años antes de nacer, creando un bucle que atrae cosas. Atención externa no deseada. Son fallas en la estructura del universo. Apariciones de un momento, de un lugar, de una idea. El trabajo de la Fundación es encontrar estas fallas. Las capturan. Y la forma de capturar un momento errático, un recuerdo consciente, es tomando una fotografía. La fotografía actúa como un ancla física, una llave. Pero es inestable. La nota explicaba el proceso. Paso 1. La fotografía aísla la entidad. Atrapa el genius loci en una única imagen estática. Paso 2. El archivista, mediante un enfoque intenso y prolongado, transfiere el ancla de la fotografía a su propia conciencia. Nuestra memoria fotográfica, nuestra capacidad de absorber cada detalle, es un prerequisito para que la jaula funcione. Memorizamos la imagen tan completamente que nuestra mente se convierte en el nuevo vehículo. Paso 3. La fotografía se incinera. Esto destruye el ancla física original, dejando a la entidad atrapada por completo en la mente del archivista. No tiene a dónde ir. Somos prisiones. Prisiones humanas para cosas que no deberían existir. El lema, algunas cosas se recuerdan mejor, es una broma cruel y literal. Las recordamos nosotros, y solo nosotros, para que el resto del mundo pueda olvidarlas. Para que estos ecos malignos no puedan filtrarse y dañar a nadie más. Unos pocos sufren por la mayoría. Las entradas del diario de la mujer relataron su declive. 12 de octubre, archivé el derrumbe del paseo marítimo. Todavía oigo los gritos cuando hay silencio. A veces huelo el agua salada y la masa frita. 4 de noviembre, hoy vi al pirómano de la foto del incendio del almacén en el metro. Me miró fijamente y sonrió. No era una sonrisa humana. 19 de diciembre, mi hermana vino de visita. Por un segundo, su cara no era la suya. Era la cara de la muñeca de porcelana de la foto de la habitación infantil abandonada. Grité. Cree que estoy teniendo una crisis nerviosa. 8 de enero, he archivado 112 anomalías. No me queda mucho espacio aquí. No recuerdo que desayuné,
pero sé el número exacto de botones del abrigo de un hombre que desapareció de un barco en 1924. Su última entrada fue breve. Se están escapando. Tienen fugas. La jaula está llena. He archivado casi 200. 200 de estas cosas. Y la jaula está llena. Mi jaula está llena. Mi realidad se deshilacha. Anoche, estaba preparando té, y durante un minuto entero, mi cocina no fue mi cocina. Era una morgue fría y embaldosada de una foto que había estudiado hacía meses. El hombre de la esquina de los 70, lo veo por todas partes ahora, entre la multitud, su rostro siempre contorsionado en ese mismo grito silencioso, siempre mirándome fijamente. Las paredes de mi apartamento a veces se ondulan y me muestran el papel pintado descascarillado de una sala de sesiones victorianas. La estática de la radio susurra palabras en un idioma que no conozco, pero que entiendo con un terror gélido. Ahora creo que soy una unidad de contención andante y parlante que se ha roto. Y las entidades que contengo están empezando a filtrarse al mundo que me rodea. El otro día, mi casero llamó a mi puerta para preguntar por una fuga de agua, y se estremeció al verme. Dijo, disculpa, por un segundo, parecías otra persona. Muchas otras personas. Se fue sin decir nada más, pálido. Hace 2 noches me encontré en el baño, con un frasco de pastillas en la mano. Fue el pensamiento más lógico y racional que había tenido en meses. Si termino con esto, ellos terminarán conmigo. Los recuerdos, las cosas que se visten con la piel de los recuerdos, todo se borra. Sería una liberación. Para mí y para el mundo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la voz del supervisor resonó en mi cabeza, te convertirás en el registro viviente. Y me di cuenta, con una repentina y gélida certeza, de que esto es lo que quieren. Este es el fin del ciclo laboral. Es el plan de jubilación de la fundación. Nos contratan, nos llenan de estos horrores hasta que nos derrumbamos, y luego nos jubilamos. Es limpio, eficiente y completa la incineración final. Así que ahora estoy atrapado. No puedo seguir así. Me estoy perdiendo. Mis propios recuerdos parecen fotografías viejas y descoloridas comparados con las vívidas pesadillas de alta definición que me veo obligado a cargar. Pero no puedo suicidarme, porque eso es seguirles el juego. Eso es dejarles ganar. Eso es hacerles el trabajo sucio. ¿Hay otra manera? ¿Se puede luchar contra un recuerdo? ¿Se puede exorcizar un acontecimiento? Estoy sentado en mi apartamento ahora mismo. Las luces parpadean. En el reflejo de la pantalla oscura, mi rostro es un montaje parpadeante de 100 más. Un soldado, una novia, un obrero, un hombre aterrorizado en una esquina. El zumbido del edificio suena como un vals, luego como el rugido de un incendio, luego como el aullido de una tormenta en el mar. Están todos aquí. Y quieren salir.